Nunca ha sucedido un embargo ni de las cuentas de Ecopetrol ni de las cuentas de Reficar, que es una refinería en Cartagena relativamente joven que aporta buena parte de los combustibles, los de gasolina para avión, gasolina para carros, el diésel tratado que consumimos en Colombia. Y eso es lo que está en juego. La deuda que dice la DIAN, que es insólita, Ricardo, es de 1.5 billones de pesos. Sí, señor. Mal contados, para redondearlo, algo más de 400 millones de dólares. La tesis de Reficar, de Ecopetrol, es que si tiene que pagar ese IVA retroactivo que está cobrándole la DIAN de 19%, no del 5% que es lo que paga hoy, prácticamente tendría no solo que embargar las cuentas, sino en consecuencia cerrar la operación en un plazo de 2 a 3 semanas. Sí, señor Néstor, la resolución 12812 de la DIAN, que fue radicada, que fue notificada el pasado 4 de noviembre a Ecopetrol y a Reficar, es la respuesta de la DIAN a una serie de recursos que habían entablado tanto Ecopetrol como Reficar para intentar frenar ese cobro del IVA que comenzó a ventilarse hace cerca de un año. Ahí hubo un cambio en la normatividad que se había venido aplicando y desde allí viene este largo litigio que, de acuerdo con lo que dice Ecopetrol y de acuerdo con lo que dice Reficar, podría llevar a una profunda crisis financiera, no solo a Reficar, sino también a Ecopetrol. Reficar es una de las filiales de la estatal petrolera. ¿Por qué, Néstor? Porque el cobro de ese 1,5 billones de pesos, en realidad la deuda más profunda, la más grave, es de 1,3 billones de pesos, tendría que hacerse efectiva. Y la manera de hacerse efectiva, al no hacer el pago, sería a través del embargo de las cuentas. Reficar dice, si embarga las cuentas, la DIAN... Tenemos que cerrar. Tendríamos un plazo de entre 7 y 18 días para seguir funcionando. Es decir, esa sería la ventana de oportunidad que tendría para funcionar Reficar con los recursos actuales en caso de que se llegue a concretar el embargo de las cuentas. Por eso el doctor Alejandro Linares anoche radicó una acción de tutela pidiendo que se revoque esta decisión. Claro, que sí, a nombre de Reficar. Alejandro Linares fue vicepresidente de Ecopetrol, fue magistrado de la Corte Constitucional y entiende perfectamente que lo que se está jugando no solo es el futuro de Reficar, es el futuro de Ecopetrol todo. No, entre otras cosas, Héctor, le iba a decir, me parece que es una amenaza, están estrangulando Ecopetrol o Reficar, que es la gallina de los huevos de oro, para recoger caja, para recoger dinero a través de un impuesto del IVA, están sacrificando la estabilidad de toda la gallina, que es la que da los impuestos, que es la que da los recursos para inversiones sociales en Colombia. Sí, claro, como lo señala Ricardo, pues en esa tutela que interpuso el doctor Alejandro Linares, básicamente lo que se muestra son las dificultades financieras y consecuencialmente las operativas en las que entraría la refinería de Cartagena en caso de producirse una decisión como la que ustedes han anunciado, que claro, sería inminente, que es la del embargo de las cuentas de Reficar para cobrar la eventual deuda. Pero claro, este es un proceso que genera ese riesgo inminente, pero tiene seguramente un recorrido muy largo en los tribunales, ¿no? Porque lo que se produce es una resolución de la DIAN que seguramente Reficar pues tendrá que impugnar a través de la vía administrativa, que ya seguramente lo hizo, pero después en el Consejo de Estado, y será el Consejo de Estado finalmente el que dirá si se causó o no el IVA, porque aquí es un problema de interpretación, Néstor. Esa importación de combustibles, que es la actividad a la que se le está cobrando el IVA y que no se le venía cobrando, pues la pregunta es si causaba o no el IVA, si Ecopetrol ha debido generarlo o no. En realidad, Héctor, pagan IVA. Lo que pasa es que el IVA que vienen pagando es de 5%. La DIAN les quiere cobrar un IVA de 19% y allí está el desfase y allí está la amenaza. Además, con retroactividad, Néstor, que es el punto que produce controversia, porque están cobrándoles el IVA del 19% desde el 2022. Es pasar plata de un bolsillo que es más difícil de manejar a un bolsillo que es caja fácil y expedita para el gobierno. 6 de la mañana, 23 minutos, y obviamente jugar con Ecopetrol, jugar con Reficar, significa arriesgar el abastecimiento de combustibles para todo el país. Valentina Herrera.
Hola Néstor, buenos días. Mientras el presidente Gustavo Petro ya está en Brasil en un nuevo viaje internacional, en Colombia se complica la situación financiera y operativa de Ecopetrol, todo por cuenta de la pelea que acaba de perder otra vez con la DIAN y que llevarían a la inminente suspensión de labores en Reficar, a que el país se quede sin el combustible que pasa por esa planta en menos de 15 días. Esta pelea comenzó cuando la DIAN emitió un concepto en el que aseguraba que Ecopetrol debía pagar el 19% de IVA sobre la gasolina y el diésel importados, incluyendo los productos que se mueven por Reficar, sin importar que esa planta opere bajo el régimen de zona franca. Para la DIAN, cada litro de combustible que pasa por esa refinería y se comercializa debe tramitarse como una importación, con las mismas condiciones de los combustibles extranjeros. Ante esto, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol en mayo pasado, emprendió toda una pelea jurídica para frenar ese cobro, pues consideraba que había un error en la interpretación de la norma y que era injusto que la DIAN lo estuviera cobrando de manera retroactiva, es decir, que debían girar lo que no se pagó en 2022, 2023 y 2024, lo que acumulaba una deuda de más de 1.5 billones de pesos. Nos corresponde adelantar las controversias y convocar unos grupos de abogados especialistas en tributos y en impuestos y en aranceles con quienes vamos a defender en las instancias pertinentes la lectura que hacemos desde Ecopetrol de la no procedencia de la retroactividad de estos impuestos. Fueron 3 los recursos presentados por Reficar y otras compañías en los que insistían en que era el Ministerio de Minas y Energía el encargado de señalar los precios de los productos refinados y que esto no incluía ni la gasolina ni el ACPM. Incluso señalaron a la DIAN de estar generando un perjuicio al Estado sin prueba alguna. Sin embargo, la entidad encargada de los impuestos rechazó todos los recursos, asegurando que fue un error de la compañía el no liquidar correctamente el IVA porque la exclusión de ese impuesto ya había sido eliminada en 2017. Y acá viene el efecto dominó de lo que sigue para la economía del país. Si el pago no se concreta, la DIAN puede embargar las cuentas bancarias de la refinería, es decir, paralizaría las operaciones y estaría comprometido el suministro de gasolina, diésel y combustible para aviones en el país. Hoy, por ejemplo, Reficar abastece el 100% del combustible en la costa Caribe. Además, tampoco se puede pagar nómina, no se puede comprar insumos y al no estar refinando, pues aumenta el espacio para el combustible de contrabando. Los bancos internacionales también podrían activar la cláusula de incumplimiento de los créditos que tienen con Ecopetrol, por lo que podrían exigir un pago anticipado de esa deuda que ya supera los 120 billones de pesos colombianos. Entre tanto, Reficar inició otro camino y radicó ante el Tribunal Administrativo de Cartagena una tutela para suspender de manera inmediata este cobro. Asegura que están vulnerando sus derechos fundamentales, la libertad de empresa y que tienen en riesgo más de 4.600 trabajadores y también el abastecimiento energético en el país. Justamente una crisis energética y la suspensión de labores en Reficar fueron temas de conversación anoche en la reunión que lideró el presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño antes de su viaje a Brasil, y reunión de la que Ricardo Roa no quiso hablar. Y es que no solamente es el golpe de la DIAN, también lo es la dura advertencia de la Contraloría, que señaló al gobierno de no estar haciendo lo necesario para evitar un posible apagón en el sector energético y la caída en la reputación de la que hoy es la principal compañía de Colombia. Valentina Herrera, Blue Radio.